conforme a la pregunta del problema que pretendemos solucionar. No precisamente conforme a la pregunta del cómo pretenden. Algunos, digamos, están formulando de esta forma. Si pretendemos, mediante un proyecto, ejemplo, modificar el artículo X de la Constitución, están colocando en sus formulaciones de qué manera modificar. Es decir, se están formulando o están preguntando el cómo realizarla, cuando la pregunta debe ir relacionada a cuál es el problema o por qué pretendemos modificar. Entonces, para ir reforzando este título, porque debemos tomar en cuenta que tenemos nuestro título de perfil o proyecto de grado, debemos tener nuestra justificación, que la vamos a también ya desarrollar, y nuestra formulación del problema. Teniendo ya nuestra formulación, vamos a ir desarrollando nuestro objetivo general, que ya la habíamos subido a plataforma a manera de tarea, y de que a partir de aquello podamos irles corrigiendo si es que estaba bien o mal formulado su objetivo y su formulación. Entonces vamos a reforzar este título de la formulación y planteamiento del problema. Doctor, buenas noches. Una Buenas consultita. noches. Sí, dígame. Aida le habla. Se me ha cortado hace lo último que ha hablado. No le he escuchado, doctor. No sé si podría repetir, por favor. Ya. Perdón, doctor, disculpe Gracias. que lo interrumpa. Sí, Para sí, dígame. conocimiento de todos los estudiantes, las clases son grabadas, entonces estas se van a subir a la plataforma en 48 horas, 24 a 48 horas, simplemente para conocimiento, si es que todavía requieren que repita lo que acaba de mencionar el doctor Loredo. Las clases son grabadas y serán subidas dentro de las 24 a 48 horas a la plataforma de Interacademy. Gracias, doctor. Permiso. Sí, bueno, pero también es bueno señalarles que este reforzamiento que vamos a realizar a la formulación del problema obedece que esta es la parte más importante y hasta neurálgica de nuestro perfil o proyecto de grado, considerando que sin problema no va a haber no tenemos un tema de investigación. Es por esa razón que estamos reforzando hasta tener bien pulido, bien formulado nuestro problema, para que a partir de aquello podamos formular nuestro objetivo general, que es el que vamos a desarrollar y ver mañana en nuestra penúltima clase, para posterior a aquello ir desarrollando y terminando con lo que sería parte de lo que vamos a realizar en el marco teórico del día lunes. Entonces, si algunos ya tienen su título, su formulación y pueden estar avanzando incluso en su objetivo general, sus específicos, de la misma forma, teniendo un poquito de tiempo, me los están enviando y les estoy dando algunas pautas para irlas corrigiendo y mejorando. Asimismo, señalarles que no se preocupen en todavía ya dejar sus perfiles o proyectos fijos. En la medida en la que vayan elaborando sus trabajos, se van a dar cuenta con las otras materias que les van a dar más ideas para irlas mejorando, e inclusive se pueden ir cambiando en el título. Quizás no tanto en el fondo, pero hasta es posible que lleguen a cambiar su tema, pero ya van a tener una estructura de cómo realizar su perfil para que posterior a ello vayan ya desarrollando el marco teórico, que si bien es la parte más larga, pero no es la más difícil. Esta es la parte que tiene que estar bien estructurada, metodológicamente hablando, ¿no? Entonces, a partir de aquello vamos a poder desarrollar, una vez que tengamos bien definido nuestro perfil, ya vamos a poder desarrollar el marco teórico que, como lo señalaba, no es la parte más difícil, sino un poco la más extensa, porque ahí es donde tenemos que ya sustentar y fundamentar todo lo que eh, estamos elaborando en nuestro perfil.
Entonces, continuando con este tema del planteamiento del problema para realizar una eficiente o una buena formulación de nuestro problema, dentro de nuestros proyectos de investigación que llegan a ser nuestro perfil o proyecto de grado, el planteamiento de este estudio o planteamiento del problema se convierte en un ítem estratégico que va a determinar el éxito de la investigación. Es decir, que va a determinar el éxito de la investigación que nos proponemos realizar. A partir de aquello, el problema de investigación, en realidad este problema se convierte en una dificultad, un conflicto, una duda que requiere de una solución, porque estos problemas, al no resolverse solos, requieren de una solución a la cual vamos a llegar a partir de esa investigación y del sustento que pretendamos darle. Entonces, un buen planteamiento del problema va a constituir casi en un 50% de la solución al problema que pretendemos dar solución. Y ese otro 50% lo va a constituir el resto de nuestro trabajo de investigación. Entonces, un problema bien formulado es un problema resuelto en un 50%. Por lo tanto, formularla de manera inadecuada no nos va a permitir avanzar dentro de nuestros trabajos de investigación. En tal sentido, este problema bien planteado se va a encontrar casi resuelto. Es decir, que a mayor exactitud va a corresponder más posibilidades de obtener una solución que pueda satisfacer a nuestro trabajo de investigación. Plantear o formular un problema no es más que afinar y estructurar coherentemente este ítem del que estamos hablando, lo que va a determinar el éxito de la investigación. Y va a ser así por esa importancia que tiene dentro de la investigación científica. Por lo tanto, debemos precisar que se plantea o se plantea de manera amplia y se formula ya de manera específica y de manera puntual. Por ejemplo, planteamos el problema en forma genérica, principal o central, y formulamos los problemas de manera específica o secundaria. Entonces, el descubrimiento de los problemas jurídicos que implican observar esa compleja realidad sociojurídica que se requiere investigar a partir de un área problemática del cual hemos elegido, como por ejemplo habíamos colocado dentro de nuestra diapositiva, la administración de justicia y su relación con un conjunto de factores, selección de magistrados. Esta es una temática, ¿no? Que la podemos ir investigando a partir de la identificación de un problema que se tenga dentro de esta. Entonces, a partir de esa identificación del tema, podemos ir descubriendo la existencia de problemas. Entonces, para descubrir un problema de investigación, se requiere también del estudio de algunos trabajos de investigación jurídicas en derecho. Pueden ser estos artículos académicos,
eh, algunos foros, seminarios, donde fácilmente podemos encontrar un área o temática que nos puede interesar, por una parte. Segundo, a esos trabajos o algo que hemos encontrado y que nos puede interesar, podemos ver si existe alguna falencia, algún problema, alguna laguna que podamos intentar otorgar una solución a esa falencia que hemos encontrado. Entonces, es cuando es el contenido, la forma en que se ha creado, infringe alguna ley, o cuando ese contenido tiene algún problema, eh, se encuentra o se refiere a esos aspectos como son los siguientes. Cuando una ley entra en conflicto con otras leyes, ahí podemos verificar la existencia de un problema que podemos intentar dar una solución a partir de la elaboración de un proyecto dado mediante la modificación o derogación de la norma que se encuentra en conflicto con otra ley. Entonces, las leyes generalmente que están clasificadas por áreas: penal, civil, tributario, o por su jerarquía, ¿no? ¿Cuál es la principal? Eh, Siempre se van a encontrar alguna problemática o vacíos en las cuales se puede ir trabajando. Esto en cuanto a una elección del tema, pero que debemos necesariamente encontrar ese problema que pretendemos investigar y solucionar. Entonces, a veces un proyecto de ley que enfrenta problemas jurídicos, cuando la ley que se ha sancionado o que se pretende sancionar o emitir contradice a otra ley, ya sea de menor o de mayor jerarquía. Ahí ya se encuentra un problema que podemos ir a tratar de solucionar a través de la investigación y del sustento que pretendamos que le vayamos a otorgar. Un tipo clásico de problema jurídico es cuando un proyecto de ley también es emitido por una persona u órgano que no tiene potestad de la iniciativa de la ley. En algunos países, por no decir en su mayoría, solo ciertos órganos o servidores se encuentran autorizados por las leyes quienes puedan elaborar esta iniciativa de crear leyes o presentar proyectos de ley. Lo cual en algunos casos es posible que se convierta en un problema, pero generalmente no se ha podido verificar o no he visto yo que exista una normativa en la cual un funcionario que no tenga competencias o un órgano haya creado, pero que si se encuentra, ya se convierte en un problema del cual podamos investigar y formular un problema para poder sustentar y, y proyectar una modificación o derogación de la misma. Asimismo, cuando una ley entra en conflicto con un acuerdo o tratado internacional, el principio, la máxima de una ley en un país es su constitución. Sin embargo, existen ciertos tipos de leyes que la sobrepasan en jerarquía, algunos tratados internacionales. Es por eso que la mayoría de los países, un tratado internacional debe ser primero verificado y ratificado por el Parlamento antes de que ésta pueda entrar en vigencia. En algunos casos, este problema puede ser motivo de un proyecto. Como te habrán podido dar cuenta, ya hemos dado 3 incisos
en cuanto a ese descubrimiento de problemas jurídicos de la normativa, que les puede dar algunas ideas para ir proyectando a algún trabajo de investigación en algún área específica. Las fuentes de la investigación jurídica, que son otro aspecto donde se puede hallar alguna problemática a solucionar. Donde se encuentran las fuentes de investigación jurídica, que son aquellos elementos que permiten al investigador obtener o hallar lo buscado. Entonces, ese conocimiento jurídico a través de la ley que nos representa una fuente jurídica formal y la que suele ser tomada como una fuente única y exclusiva dentro de la investigación jurídica. Asimismo, se encuentra la jurisprudencia, que es una fuente importante porque representa o muestra este criterio constante que realizan los órganos jurisdiccionales, donde también se encuentra la doctrina, que es una fuente de consulta obviamente inevitable porque comprende la opinión de personas calificadas que siempre de alguna manera influyen sobre el estado actual del derecho o la realidad social, que en ciertos casos es esta una de las fuentes más importantes, no obstante ser una de las más complejas, considerando que su análisis implica un alto grado de abstracción de lo que ocurre, de lo que se requiere. Se debe tener una alta capacidad para separar y unir hechos. Por esta razón es esa complejidad que tiene, considerando que lo que se analiza es el presente y los hechos, lo que puede dar lugar a futuros sistemas jurídicos o instituciones jurídicas. Ahora, viendo bien estos modelos de investigación jurídica, donde cada uno de estos modelos, como lo pueden verificar, modelos de investigación jurídica, que tienen por objeto cualquiera de estos aspectos o facetas, la norma en un aspecto normativo del derecho, o los hechos en un aspecto fáctico, o la valoración en un aspecto axiológico o valorativo del derecho, y que se encuentran en estas tres modelos, que son el jurídico descriptivo, en primer lugar, que consiste en aplicar de manera pura este método analítico a un tema jurídico. Entonces, este consiste en descomponer en tantas partes como sea posible. Y esto implica que el tema que pretendemos estudiar deba perseguir un fin delimitado. Por ejemplo, el análisis de los requisitos para contraer matrimonio, por ejemplo. Utilizando este método analítico es posible descomponer un problema jurídico en sus diversos aspectos. Y esto lo vamos a realizar estableciendo relaciones y niveles que nos ofrecen una imagen del funcionamiento de una norma o de una institución jurídica. El histórico jurídico, este modelo de investigación jurídica que se refiere al seguimiento histórico de una institución. Por ejemplo, la familia, el contrato, el Estado, las leyes, las escuelas filosóficas, las constituciones, etc.
un poco amplio siempre y cuando se refiera al seguimiento histórico de una de esas instituciones de las cuales habíamos señalado. El modelo de investigación jurídico comparativo, que trata de establecer esas semejanzas o diferencias entre las diferentes instituciones jurídicas o sistemas jurídicos. Por ejemplo, semejanzas entre el derecho penal argentino con el derecho penal colombiano. Entonces, este modelo lo que busca son las similitudes y diferencias en las normas jurídicas o en sus instituciones, sean entre dos sistemas jurídicos o entre otros más. Tenemos al sistema jurídico exploratorio, que trata de abrirnos el camino para la realización de posteriores investigaciones. Por ejemplo, se encuentran algunos aspectos generales del derecho de autor que se puede ir explorando a partir de este modelo. Es decir, se trata de dar pasos frente a un problema, resaltando esas principales facetas, pero sin ingresar a explorar su asunto genérico. Es decir, que estos son estudios que abren el camino para investigaciones mucho más profundas. El modelo jurídico proyectivo, que consiste en realizar una especie de predicción sobre el futuro de algún aspecto jurídico, donde podemos sostener en realidad que el derecho penal, por ejemplo, en un tiempo no lejano, va a pasar a ser competencias de otros entes, digamos, supranacionales. Es decir, proyectar algo que podría suceder. En este tipo de modelo de tesis se hace en cierta forma una suerte de verificar lo que podría ocurrir en el futuro del funcionamiento de cierta institución jurídica, partiendo de premisas actuales y vigentes. Es lo que podríamos realizar a partir de nuestro proyecto, señalar lo que podría ocurrir a partir de este modelo jurídico proyectivo. Y por último, este modelo jurídico propositivo que se caracteriza por evaluar las fallas de los sistemas o normas con la finalidad de promover o aportar posibles soluciones, que es donde entran los proyectos de grado en la cual pretendemos proponer una normativa o derogar una normativa y que ésta aporte posibles soluciones. Para la determinación del problema jurídico, esta se debe plantear tomando en cuenta la verdadera claridad sobre el tema investigado. Y esta claridad se toma teniendo en cuenta esa verdadera comprensión sobre el tema materia de investigación. Es decir, teniendo claro cuál es el problema que se tiene, al cual pretendemos dar una solución a través de la investigación. Entonces, se hace necesario tener en cuenta algunos pasos que nos van a conducir a la verdadera formulación de un problema y que éste se encuentre correlacionado con el tema que que pretendemos enfocarnos. Es decir, que la revisión de la información, el planteamiento y la formulación del problema y la evaluación del problema la vamos a conseguir a través de una determinación efectiva del problema jurídico.
Entonces, para esto es necesario tener en cuenta algunos pasos que nos van a conducir a esa verdadera formulación del problema. El primer paso es la revisión de la información. A muchos les he estado recomendando que me preguntaban que si su tema era todavía actual o si podían realizarlo. Entonces, tienen que verificar si no ha cambiado en algo. Muchos tienen ya sus perfiles concluidos, sin embargo, tienen que verificar, investigar, revisar la información para ver si es que no se ha actualizado, no se ha desactualizado, si ha cambiado en algo la normativa que pretenden investigar o las teorías que pretenden sustentar a través de las tesis. Entonces es muy importante este primer paso, que es el de la revisión de la información. Y este paso que consiste en revisar detenidamente y cuidadosamente y realizar un análisis sobre lo que hasta ese instante se tiene respecto del objeto de trabajo. Lo que les estaba señalando, que debemos encontrarnos actualizados con la información de lo que vamos a estudiar. Es posible que pretendamos realizar una investigación de algo que ya se ha dado una solución y que ya no va a tener esa misma pertinencia o relevancia y por lo tanto que no va a cumplir con los criterios que nos señala el reglamento de los perfiles y de tesis, de los perfiles de tesis y proyectos de grado, que terminando esta lección vamos a ir viendo las similitudes o las diferencias y cuáles son sus criterios de admisión para que se puedan ir dando cuenta que si sus trabajos cumplen con los requisitos para que no sean observados por sus tutores o por el tribunal. Entonces, uno de los segundos pasos para la verdadera formulación del problema también se encuentra el planteamiento del problema. Donde ustedes como investigadores ahora deben encontrarse en una verdadera condición de plantear su problema, el cual se debe relacionar con el tema de trabajo. Es decir, el planteamiento la vamos a realizar que va a ir relacionado con nuestro título de investigación. Entonces, este problema puede llegarse a plantear de dos formas, ya sea por la vía de la incógnita o pregunta que nos vamos a realizar o por la vía de la descripción o exposición del tema. En un primer ámbito, la podemos plantear de esa forma, ya sea realizando unas 2 o 3 preguntas principales de nuestro tema de investigación, del problema, o describiendo nuestro tema. Así vamos a poder sacar una formulación del problema principal que luego va a ser la pregunta fija en la que vamos a enfocarnos para intentar darle una solución. Entonces, esa pregunta, como su nombre lo señala, va a corresponder a una interrogante que se plantea al conocimiento. Y la descripción va a corresponder a esa exposición que ustedes como investigadores ahora van a hacer de la inquietud de la que pretenden estudiar. Sin olvidar que este planteamiento o formulación de la pregunta va a ser la base de nuestro tema de investigación. Entonces se va a convertir en el punto que va a marcar el inicio como el final de nuestro tema de trabajo. Es a partir de esta formulación o pregunta que vamos a lograr enfocarnos para investigar y elaborar todo el trabajo. De la misma forma, para la evaluación del problema, que corresponde a criterios que tenemos que observar para determinar si este problema al que queremos investigar tiene o no una solución.
Es decir, que por una parte y por otra, si debe o no ser investigado. Tenemos que realizar esa evaluación para saber si va a ser posible darle una solución. Si no, nos vamos a quedar sin un sustento o sin tema al cual podamos dar una solución y por lo tanto no se va a lograr ni siquiera llegar a avanzar, peor todavía finalizar un trabajo de investigación. Entonces son estos tres pasos importantes para que lleguemos a formular efectivamente nuestro problema de investigación. De la misma forma, existen algunos criterios para la formulación de problemas de investigación. Son criterios a tomar en cuenta a manera de recomendación, y esta formulación debe expresar cierta dimensión temporal y espacial. Debe plantearse en forma de pregunta. Estos problemas de investigación además pueden ser descriptivos, explicativos o predictivos. Entonces, los problemas de carácter descriptivo que generalmente indagan características del objeto del problema, es decir, los problemas de naturaleza explicativa que indagan sobre el porqué del objeto del problema, y los predictivos que indagan sobre lo que ocurrirá en el futuro inmediato, que ya lo habíamos señalado, y de mediano o de largo plazo. Entonces, la formulación del problema implica definir o redactar el problema en forma clara, precisa e interrogativa, siendo conveniente que este problema sea formulado en forma de pregunta, porque nos va a ayudar así a descubrir qué es lo que pretendemos solucionar o investigar a partir de la investigación. Por otra parte, también en la formulación del problema casi siempre se estila formular un problema central. Si bien vamos a realizar unas 2 o 3 preguntas, es para que a partir de aquello escojamos entre esas la que va a ser la que guíe nuestro trabajo de investigación. Como ya lo señalaba, la principal, la central, aquella en la que vamos a pretender dar la respuesta a esa pregunta. Entonces, existen y tienen los siguientes elementos esta formulación, que son los objetivos que se van a convertir en las guías de estudio, las preguntas de investigación que, reitero, deben ser claras y que son el qué del estudio, la justificación, el por qué y para qué vamos a realizar ese estudio, la viabilidad del estudio, que implica esa disponibilidad de recursos, alcances y consecuencias del estudio. Si elegimos cierto tema, tiene que existir esa viabilidad, no solo en esa disponibilidad de recursos, sino en ver si existe la bibliografía de la cual podamos indagar para poder sustentar nuestro tema de investigación, porque señalábamos en la elección del tema que podemos elegir un tema atractivo, pero que sin embargo puede ser de difícil obtención de los datos, que es lo más importante. Ingresando en esta categoría un poco, esa disponibilidad que debemos también tener, no solo desde cursos, sino del material bibliográfico que pretendemos consultar. La deficiencia en el conocimiento del problema que orienta al estudio, estado del conocimiento y nuevas perspectivas a estudiar.
los objetivos de la investigación jurídica, que lo vamos a ir desarrollando de forma mucho más amplia el día de mañana. Además de que les había subido a plataforma un ejemplo de objetivo general, con un ejemplo y con las formas en las que pueden redactarla, por el cual también era, creo, una de las tareas, si no me equivoco, subir sus objetivos generales para que los podamos ir corrigiendo. Sin embargo, para continuar este título así de manera casi rápida, estos objetivos de la investigación jurídica, que son la fijación de un objetivo, de varios objetivos que se hace necesario, considerando que a través de estos se conoce qué es lo que se pretende con el esfuerzo investigativo. Este objetivo se va a convertir en la razón de ser y hacer dentro de nuestra investigación. Entonces, a partir de una buena o eficiente formulación del problema, vamos a poder también formular un objetivo con el cual vamos a pretender dar una solución o respuesta a esa pregunta. Por estas razones que tiene que ir en consonancia tanto la formulación como el objetivo general de nuestro tema de investigación. Asimismo, dentro de los objetivos, estos se encuentran orientados a la obtención de un conocimiento y que estas deben ser congruentes. El objetivo nos va a ayudar a nuestro trabajo de tesis o de proyecto a definir qué es lo que pretendemos obtener como producto. Es decir, qué respuestas va a dar a las preguntas formuladas, cómo se va a resolver el problema que hemos planteado o de qué manera podríamos ayudar a resolver el problema que hemos formulado. Como pueden observar, estos objetivos se convierten en un título muy importante y que debe ir en consonancia a la buena formulación del problema que hayamos realizado. Entonces, con el logro de los objetivos, ya sea en primera instancia del objetivo general, se vienen los específicos con los cuales se espera, entre otros, encontrar respuesta a una o más de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál será el conocimiento generado si el trabajo se realiza? ¿Qué solución a qué problema se espera desarrollar? Entonces, cuando hemos seleccionado un tema de investigación, este debe proceder o debemos proceder nosotros a formular los objetivos de investigación y que deben encontrarse en armonía con lo que pretendemos investigar. Entonces, este objetivo de la investigación se convierte en el enunciado claro de las metas que perseguimos con la investigación. Y este objetivo de sus trabajos va a ser el de llegar a tomar decisiones y a una teoría que nos va a permitir generalizar y resolver en la misma forma algunos problemas semejantes que se tienen a futuro. Entonces, a partir de aquello, para resolver esos problemas, vamos a aplicar métodos que se van a elegir y que deben ser apropiados para el logro de estos objetivos. Métodos de los cuales vamos a también llevarlos el día de mañana de manera más específica y más amplia. Ya casi para terminar lo que viene a ser nuestra estructura de perfil de tesis o proyecto de grado. Por lo general, todo trabajo de investigación, entre los que se encuentra el perfil o proyecto de grado, es
evaluado por ese logro de los objetivos. A veces el tribunal o los tutores te van corrigiendo los objetivos en el sustento. Es decir, que a través del sustento en el marco teórico deben ser respondidos cada uno de nuestros objetivos, sea el general o los específicos. Mediante ese proceso donde deben haber sido previamente señalados y seleccionados al comienzo de la investigación, que es lo que estamos realizando. Por lo tanto, debemos también formular objetivos específicos posibles, que ya lo vamos a estar desarrollando el día de mañana, reitero. Sin embargo, ya manera de ir avanzando un poco para que quienes ya los tengan sus objetivos, los podemos ir corrigiendo también para que ya estén bien estructurados y puedan ir avanzando ya al siguiente paso, que ya va a ser nuestro diseño metodológico, y también ir viendo qué tipo de técnicas vamos a utilizar para sustentar nuestro trabajo de investigación. Entonces, por lo tanto, al final de la investigación, nuestros objetivos van a ser identificables con los resultados, considerando que toda investigación va a estar respondida de acuerdo a estos objetivos propuestos. Entonces, los objetivos generales o principales que son centrales van a dar origen a los objetivos específicos o secundarios, los cuales nos van a indicar lo que pretendemos realizar en cada una de las etapas de la investigación. Es a partir de estos objetivos, entonces, también que vamos a poder realizar nuestro marco teórico, porque de estos también van a salir los títulos a los que pretendemos responder a través de los objetivos específicos dentro del marco teórico. Si uno de nuestros objetivos específicos fuera, por ejemplo, analizar el derecho comparado, seguramente dentro de nuestro marco teórico va a estar un título relacionado a el derecho comparado en el derecho de Colombia en determinada norma. Después el derecho en Argentina. Ahí ya vamos a estar respondiendo a uno de los objetivos específicos dentro de nuestro marco teórico, que los vamos a ir también ya realizando algunas recomendaciones para quienes puedan ir avanzando en ese punto, pero no sin antes ir mejorando lo que es nuestro perfil o proyecto de grado, y que se encuentre ya bien estructurado para poder ir trabajando ya en la segunda etapa del trabajo, que se va a convertir en nuestro capítulo 2, que va a ser el marco teórico, pero que debe estar ya bien elaborado y formulado y revisado nuestro perfil, que se convierte en la parte no más difícil, sino un poco más compleja, y para posterior a aquello avanzar con lo que se convierte en nuestro capítulo 2, que va a ser nuestro marco teórico, que si bien no va a ser la parte tampoco más compleja, sino un poco la más extensa. Y que a partir de aquello ya podemos también seguir avanzando e ir concluyendo lo que va a ser nuestra tesis, ya no perfil, sino la tesis o proyecto de grado, a partir de nuestro capítulo 2, que va a ser el marco teórico, que les va a ir dando algún lineamiento, si nos alcanza el tiempo, el día lunes. Y a partir de aquello poder tener ya el trabajo en el cual vamos a ir realizando la consulta bibliográfica para tener presente y realizar este marco teórico. Sin embargo, tenemos que ir terminando por este motivo el perfil. Pero tienen los otros módulos para que les dé más ideas respecto al trabajo que están realizando. Pero ya pueden tener su estructura de perfil, y una vez que ya esté definido, comenzar ya con su capítulo 2.
Respecto a la formulación de estos objetivos, que este ítem es definido o se definen los propósitos u objetivos de la investigación, que es decir, donde se explica el para qué se investiga, utilizando verbos en infinitivo para realizar nuestro objetivo, con terminaciones en ar, er, ir, es decir, diseñar, analizar, proponer, describir. Si es que están utilizando uno de estos verbos para al comenzar su objetivo, están yendo por un buen camino, siempre y cuando sea su objetivo general el que le esté dando la respuesta a su problema, el cual ha sido formulado en un título anterior. Entonces, un objetivo es una situación deseable alcanzar o el logro o resultado que se quiere alcanzar con la investigación. Por lo tanto, los objetivos se expresan con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y que deben ser susceptibles de alcanzarse. Es decir, que no podemos formular un objetivo, digamos, difícil de concretar. Entonces, este objetivo de nuestro trabajo se va a convertir en el enunciado claro de los propósitos por los que se lleva a cabo nuestro trabajo de investigación. Y lo más importante es que estos objetivos se van a convertir en las guías del estudio durante todo el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, donde seguramente cuando estén elaborando su marco teórico y consultando la bibliografía, van a surgir nuevos objetivos adicionales, donde se van a ir modificando los objetivos específicos iniciales o incluso sustituirlos por nuevos objetivos. Entonces, estos son los criterios que deben utilizar para la formulación de estos objetivos de investigación, que deben ser expresados, ya lo había señalado, en verbos en infinitivo, ar, er, ir. Por ejemplo, diseñar, proponer, analizar, estudiar. De la misma forma que deben encontrarse dirigidos a elementos básicos del problema, básicos, generales. Deben seguir un orden metodológico. Deben ser claros, medibles y observables. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar sobre este punto porque mañana lo vamos a ir desarrollando un poco más, de manera más amplia. Sin embargo, vamos a ir, lo que me gustaría es mostrarles las diferencias y los criterios del perfil y proyecto de grado, que es donde se van a poder dar cuenta de si sus temas cumplen con esos requisitos y si no, ir ampliando y adecuando para que no sean observados más adelante. Este es los antecedentes del reglamento que tenemos para los perfiles de tesis o del proyecto de grado. También se encuentran de los trabajos dirigidos, pero no es un tema que nos interese porque no es la modalidad de graduación para el programa. Pero
Entonces, he colocado en estas diapositivas de ambas modalidades, del proyecto de grado y del perfil de tesis. Primeramente vamos a ver cuáles son los criterios del proyecto de grado que nos señala el reglamento de, de modalidades de graduación de trabajos de investigación. Está tal cual en el reglamento, que en sus antecedentes hace referencia a que esta es una modalidad de graduación. Es un trabajo de investigación aplicada en el área jurídica, política y social. Algunos nos han señalado algunos temas donde simplemente se enfocaban en un área social, es decir, que no tenía esa, no se encontraba enfocada en un área jurídica normativa, simplemente se abocaban al área social y perdía esa relación que debe tener o guardar con la carrera. Asimismo, esta debe cumplir con las exigencias de la metodología científica, que es lo que estamos llevando a lo largo ya de estas últimas clases, esa estructura que debe contener y debe cumplir. Este proyecto de grado debe ser para la redacción de proyectos normativos alternativos o propositivos. También habíamos señalado que pueden ser alternativos cuando se ha encontrado un vacío o una deficiencia en la norma. O si no existe cierto reglamento, puede ser propositivo. Algunos están realizando algunos proyectos propositivos, de acuerdo a lo que me han ido enviando. Algunos alternativos. Por ejemplo, señalan en su objetivo general modificar el artículo tantos. O están colocando también proponer reglamentación para determinado asunto. Entonces, con ese antecedentes que se va a realizar el proyecto de grado, en uno de estos ámbitos, sea alternativo o propositivo. Puede ser en el orden sustantivo, adjetivo, reglamentario, orgánico o estatutario. Las características que tiene que tener el proyecto de grado, como en los antecedentes, es un proyecto normativo alternativo respecto a la vigencia de uno, o un proyecto normativo nuevo, propositivo, con relación a un vacío o laguna normativa existente. Entonces, deben contemplar estos criterios sistemático y jurídico en cuanto a esa exposición de motivos, el señalamiento de precedentes legislativos, doctrinales, jurisprudenciales y o de legislación comparada que orienten a la propuesta formulada. Por lo tanto, si quieren proponer algún proyecto normativo alternativo o nuevo, se van a convertir en una especie de legisladores y van a buscar esa legislación comparada de cómo funciona lo que pretenden, lo que van a proponer. Si pretenden una normativa nueva, es posible que en otros países ya lo hayan aplicado. Entonces tienen ya una base para adecuarla, pero de acuerdo a nuestro contexto. Entonces esas son las primeras características que reúne el proyecto de grado, del cual tienen que tomar muy en cuenta para poder elaborar o proponer a través de sus trabajos de investigación a aquellas personas que estén realizando un proyecto de grado. Las áreas temáticas. Debe ser una investigación de valores socioculturales no contempladas en la legislación. Es decir, si es que algo, sus novedades se busca, o
que si van a modificar algo, que no esté contemplada, ¿no? Que no se encuentre, que exista un vacío. Regulación de fortalezas y o debilidades de las estructuras jurídicas, institucionales y sociales del Estado. A través de nuestro proyecto podemos fortalecer estas debilidades existentes a través de esos vacíos normativos o de la inexistencia de cierta normativa que debilita cierta institución o algún órgano o organismo que tenga el Estado. Regulación de ordenamiento y puesta en práctica de nuevas teorías y figuras jurídicas. Cuando proponemos un proyecto nuevo, vamos a obtener prácticas nuevas, vamos a verificar a través de teorías y figuras jurídicas del derecho comparado, con el cual vamos a poder sustentar nuestros proyectos. Recopilación de la legislación positiva, doctrina, costumbre y jurisprudencia. Es a través de la consulta que se va a realizar de la normativa, de la doctrina, que a través de esa recopilación de datos vamos a poder elaborar nuestro proyecto de grado. Estos deben tener estos criterios de originalidad. Generalmente, si proponemos algo nuevo o la modificación de algo que no se ha hecho, va a tener este criterio de originalidad. Asimismo, va a tener esa especificidad, porque va a ser específico nuestro proyecto. Vamos a ir a redactar un proyecto sobre donde existe un problema específico, donde existe una problemática y por lo tanto que tenga una pertinencia social, porque seguramente no vamos a proponer el proyecto de algo que no sirva o que no tenga que no dé solución a un determinado grupo social. Va a tener un criterio de cientificidad que es a través de ese diseño metodológico del cual estamos realizando, porque vamos a sustentarla a través de teorías, de la revisión de bibliografías, que es con el cual vamos a realizar o utilizar esa metodología científica para elaborar nuestro proyecto. Esa verificabilidad que va a poder ser nuestro proyecto bien sustentada. Y al igual que la pertinencia social, que va a tener una utilidad social. Sus normas de presentación. Va a estar redactado, escrito en idioma español, letra Arial de 12 puntos. Bueno, estas son ya normas de fondo. Y alguien me preguntaba, no sé si es del grupo, ¿cuál es la extensión mínima que debe tener el trabajo? Que no debe ser inferior a 50 ni mayor a 80 páginas. Para no excederse seguramente este criterio y no estar presentando un trabajo de 120, 140 que quizás no digan nada de lo que el trabajo busca. Puede ser que tenga entre 60 y 70 páginas bien sustentadas. Debe encontrarse dividido en capítulos. Nuestro capítulo primero es el perfil. El segundo, nuestro marco teórico. El capítulo tercero, nuestro diagnóstico. Y por último, nuestro capítulo cuarto, que llega a ser las conclusiones y recomendaciones del trabajo. En el proyecto, en uno de esos capítulos está como propuesta, antes de las conclusiones y recomendaciones. Entonces, este es el formato del perfil, del cual ya les he enviado a través de la plataforma en un trabajo donde está el título del tema,
la justificación, que la vamos a llevar rápidamente, que es simplemente donde algunos han estado confundiendo y dentro de su formulación han estado realizando incluso la justificación. Es decir, realizan una pregunta y les responden a través de ahí mismo y la colocan la justificación. Pero es algo que no se la va a realizar así, sino justifican el por qué van a hacer su trabajo y luego realizan su formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación, para luego formular su objetivo general, sus objetivos específicos, los métodos y técnicas de investigación que las vamos a llevar mañana y su bibliografía, la cual se va a utilizar. Como verán, este se convierte en nuestro primer capítulo, que es el más complejo por esa metodología que debes reunir como requisito y como criterio de todo el proyecto. Sin embargo, no difícil. Un poco complejo, pero no el más difícil. Ahora, pasando a lo que es el reglamento de los que están realizando su tesis de grado. La tesis de grado es también un trabajo de investigación dentro del área jurídica, política y social. Es una modalidad de graduación. También cumple con las exigencias de la metodología científica y que también da respuesta a un problema de actualidad que plantea soluciones prácticas y o teóricas. También tiene estas las características, que es una proposición original o novedosa, que también se encuentra vinculado a temas jurídicos, políticos, sociales. La misma también da respuesta a problemas locales, regionales o nacionales. Un poco más amplio, ¿no? Entre sus características también está el de sustentar y proponer soluciones específicas a los mismos. No a través de, como el proyecto de grado, a través de la proposición de una normativa, sino que ya utiliza otro tipo de soluciones a través del sustento teórico. Las áreas temáticas también, verificación de teorías jurídicas en vigencia. Es por eso que en cierta manera es un poco más difícil que elaborar un proyecto de grado, porque se debe revisar más la bibliografía respecto al tema que están estudiando sobre las teorías que se pretenden debatir. También se encuentra orientada a fortalezas y o debilidades de un tema específico. A través de esa búsqueda de soluciones y la misma que también va a contribuir a la transformación de las estructuras jurídicas, económicas, políticas y sociales. Y se las va a realizar mediante la elaboración de nuevas teorías jurídicas. Esto es lo que la convierte en un poco más complicada a la hora de desarrollar un tema de investigación, porque debemos verificar las teorías jurídicas en vigencia. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Consultando la bibliografía. Entonces se va a elaborar a partir de aquello nuevas teorías jurídicas. También se encuentra la investigación de valores socioculturales de un país que no se encuentran contemplados en la legislación positiva. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Algo nuevo. Y la vamos a realizar a través de recopilación de la legislación positiva, doctrina y costumbre, al igual que el proyecto de grado. Tiene también los mismos criterios de admisión de los temas, debe ser original, debe ser específica, debe tener una problemática, su pertinencia social, cientificidad, verificabilidad, utilidad social y de la misma forma sus normas para de fondo, que también lo voy a subir, creo que tengo por ahí parte del reglamento, lo voy a ver si la podemos subir a plataforma. Su extensión también no debe ser inferior a 50 ni mayor a 80. De la misma forma, debe estar dividida en capítulos. Su formato es el siguiente. También tiene una portada, un título,
una justificación, una formulación del problema, un objetivo general, específicos, de la misma forma que el proyecto, solo que esta vez se agrega la idea de defender, la cual podemos llevarla mañana para quienes estén haciendo su tesis, o pueden enviarme y lo vamos a ir, les vamos a ir corrigiendo o recomendando para que esté mejor redactada. También se encuentran los métodos y técnicas de investigación que les vamos a llevar también mañana, la bibliografía. Entonces, este es el perfil o nuestro capítulo primero, que si bien lo hemos llevado a lo largo de todas estas clases, es el que, si no está bien estructurado o formulado, planteado, no vamos a poder seguir adelante con nuestros trabajos de investigación. Es por esa razón que es este primer capítulo, este perfil el que tenemos que tener bien elaborado. Si alguien tiene algunas dudas o quiere ir corrigiendo parte de sus trabajos, podemos aprovechar el tiempo y ahí me decían en el chat que sí, vamos a hacer la idea de defender mañana. Lo vamos a preparar para quienes estén haciendo sus tesis. Ya, algunos me preguntan aquí si, que tienen alguna duda en los métodos empleados. Si en el perfil se adhieren a las encuestas y entrevistas con respectivas tortas. Eso va en la tesis desarrollada. Gracias de antemano. Mañana lo vamos a ver con mayor amplitud. Sin embargo, para ir adelantando un poco sobre lo que es el diseño metodológico de las técnicas que está hablando. No sé si la pregunta va dirigida a si deben realizar o no sus gráficos. No estoy seguro. Mientras me responde, aquí me hacían la pregunta. Sí, es más fácil, un poco más fácil de realizar el proyecto de grado, considerando que ya tenemos una propuesta cuando realizamos el proyecto. Es decir, que en el proyecto ya vamos a tener, por ejemplo, si proponemos la modificación de una normativa, ya sabemos a qué estamos yendo a investigar, ya sabemos qué vamos a sustentar. Entonces, a mi criterio sí sería un poco más fácil, porque ya tendríamos casi listo lo que estamos proponiendo, sea una nueva reglamentación, sea la modificación de una normativa. Entonces, ya sabemos a qué estamos yendo, qué vamos a estudiar, qué vamos a buscar dentro de las consultas bibliográficas para poder sustentar nuestros trabajos. Aquí tengo otra pregunta. ¿Dónde podemos verificar? Ya lo iba adelantando y señalando. Si a dos personas les diera el mismo título, van a ver que van a sacar diferente producto, diferente resultado. A veces dicen que en derecho está casi todo dicho, pero se puede ir sacando un tema del tema que revisen, van a ir sacando. No va a estar resuelto todo generalmente. Siempre va a haber un vacío que se deja en cada trabajo. Por lo tanto, pueden seguir investigando acerca de un determinado tema, por mucho que alguien ya lo hubiera investigado. Seguramente algo le va a faltar o algo no lo ha dicho. Es ahí donde ingresan para que puedan tener un tema de investigación, un problema al cual puedan ingresar para desarrollar ya sea su tesis o su proyecto. No, ya. No, todavía me preguntan aquí, en el perfil solo enunciamos los métodos a utilizar. Sí, eso.
es qué métodos vamos a utilizar, qué técnicas vamos a utilizar. Todavía no van a ir los gráficos, por así decir. Estos van a ir una vez que ya tengamos recopilada toda la información. Entonces, vamos a realizar nuestros gráficos para sustentar e interpretar los datos que hayamos adquirido con esas técnicas, sean estas de la encuesta o de la entrevista. En realidad, de la entrevista no. De la entrevista lo que vamos a realizar son las interpretaciones de las respuestas que nos den las personas entrevistadas que van a ser los expertos, ¿no?, de nuestro tema que vamos a realizar. Otra cosa que también quería señalarles antes de que me olvide, no tomen como un tema definitivo. Ya les indicaba que esto es para que tengan su estructura. Es posible y se van a dar cuenta en la medida que vayan pasando los otros módulos que cambien su tema, porque los docentes les van a dar más ideas para realizar sus temas de investigación. Algunos quizás hasta lo cambien. Lo que quiero que tengan en realidad es su estructura. ¿Para qué? Para que cuando ya tengan un tema definitivo, puedan a partir de la estructura que tengan desarrollar ya su tema de investigación. Me preguntan también cuánto es el mínimo de objetivos específicos en un proyecto de grado. En los recomendables son 5, porque hace rato les indicaba que si realizamos más objetivos, unos 6 o 7, tengan presente que cada uno de aquellos tiene que estar sustentado y respondido dentro de nuestro marco teórico. Por cada objetivo específico que realicen, debe encontrarse casi respondido e incluso en las conclusiones deben señalar de qué forma la han respondido. Porque eso es lo que se van a observar también algunos tutores o el tribunal. Y dónde está, digamos, si han formulado en sus objetivos analizar el derecho comparado y que no se encuentre ningún título de esos, va a ser motivo de observación cada objetivo que no haya sido respondido o sustentado a través del marco teórico. Entonces, entre unos 4 a 5, o sea, no tampoco 3, ¿no? O 2 no, sino entre 4 y 5. 6 ya es mucho porque ya les indicaba que les va a ser un poco hasta complicado sustentarla o responderlas con el marco teórico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? También reiterarles, mañana vamos a ver lo que es la metodología. Sin embargo, de momento, lo que tienen que hacer es señalarla. No se preocupen mucho todavía por los gráficos. Eso es fácil una vez que si su trabajo va a contener o va a utilizar estas técnicas que es de la encuesta y la entrevista, una vez que ya esté bien definido su tema y van a utilizar una de esas, primero se van a preocupar por elaborar su marco teórico que va a ser un poquito extenso y a la par también, si ya tienen sus preguntas, pueden ir ya recopilando la información para aquellos que van a utilizar esas técnicas. Sin embargo, que una vez que ya tengan todo su marco teórico y comiencen a utilizar estas técnicas, van a sistematizar sus datos y va a ser fácil, es fácil hacer los gráficos, que simplemente sirven para demostrar lo que pretenden sustentar con la encuesta. Es decir, para demostrar, ¿no?, la cantidad de población que se realiza. A mi criterio, como son trabajos teóricos, la verdad, en cierto modo no me parecería, ¿no?, correcto realizar, pero si es para sustentar mejor el trabajo, es bueno utilizarlo. Si alguien tuviera o tiene alguna pregunta más o quiere
que le corrijamos si han ido avanzando hasta sus objetivos. No tengo, la verdad, este grupo, no estoy seguro hasta qué punto están avanzados en sus trabajos de investigación. Sin embargo, me gustaría que realmente lo tengan su título, su formulación, su objetivo general. Y la verdad es, a mí me gustaría que lo tengan incluso ya terminado hasta el día lunes, hasta la metodología con lo que vamos a ver mañana. ¿Para qué? Para que a partir de aquello se les pueda corregir. Entonces, con ello vamos a poder ir terminando lo que es nuestro perfil. Y si es su trabajo definitivo, ya podemos ir avanzando a la siguiente etapa, que es nuestro capítulo 2, el marco teórico. A ver, voy a ver, podemos estar avanzando con el tiempo, quizás con los objetivos generales. Unos 15 minutos más vamos a ver para ir adelantando solo lo que son los objetivos. Entonces, si es que algunos ya tienen sus objetivos de la investigación, tienen que tomar esos criterios y recomendaciones para que estos puedan responder a la formulación del problema y no sean motivo de observación a cada momento en sus trabajos. Entonces, los objetivos de la investigación que, como lo pueden visualizar en la investigación al hacer sus proyectos, debemos determinar estos objetivos, considerando que como objetivo de la investigación tenemos a ese propósito, a ese resultado que pretendemos obtener. Entonces, este se convierte en el para qué se va a desarrollar el trabajo de investigación. La transformación del objeto y una posible solución que le vamos a dar al problema. Entonces, los objetivos generalmente tienen esa diferencia que se encuentra entre el objetivo general y específicos, ese nivel de especificación y de cualificación, y no simplemente en la forma. Estos objetivos que pueden ser generales y específicos, ¿para qué? Para definir los límites del proyecto que estamos realizando. Los mismos también van a aclarar los medios para conducir la investigación. Es a través de este objetivo, si primeramente con la formulación nos vamos a centrar ya en la investigación, es a partir del objetivo por el cual se va a conducir esta investigación, porque vamos a tener que sustentar lo que estamos señalando en el objetivo. Con este también vamos a identificar a los beneficiarios de la investigación. Vamos a descubrir el producto esperado, qué vamos a proponer, qué vamos a diseñar, qué vamos a analizar. Y también vamos a descubrir esa novedad científica que pretendemos descubrir.
Entonces, los objetivos que son formulados en términos dirigidos tanto al investigador como a quienes va a ir su beneficio, es decir, quienes se van a beneficiar con ese resultado. Entonces, ese objetivo principal de la investigación se va a encontrar aplicada para sugerir o recomendar medios prácticos para esa solución de los problemas. Es decir, con estos objetivos se va a proporcionar la información para aclarar una situación desconocida. Es decir, cuál va a ser esa novedad científica que todos esperamos como resultado. Entonces, los objetivos deben o van a ser planteados, formulados mediante un infinitivo de los verbos que señala la acción que vamos a ejecutar o los resultados que la actividad que investigamos espera. Por ejemplo, hace rato decía diseñar, proponer, identificar, describir, demostrar, determinar, analizar. Es decir, nuestro objetivo se va a convertir en uno de aquellos verbos que la actividad espera. Por lo tanto, este objetivo general nos va a permitir reflejar los límites de la investigación. Nos va a poner ya un centro, un límite, una guía, que es lo que pretendemos investigar y qué debemos tener presente en la formulación. Es decir, que deben ser estos objetivos realistas. Deben precisar qué es lo que se conoce y qué se desconoce, qué vamos a proponer y por qué, para que se establezcan a partir de aquello metas objetivas. Entonces, este es el resultado concreto y objetivo de la investigación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Primero, que nos dicen con exactitud qué conocimiento pretendemos obtener. ¿Cuál es su momento para definirlo? Pueden tratarse después de un estudio profundo del problema. Es decir, que una vez que tengamos nuestra formulación a través de esas consultas bibliográficas y la investigación y estudio que hayamos realizado de lo que pretendemos investigar, vamos a poder dar un objetivo con el cual pretendamos dar esa respuesta o solución al problema investigado. ¿Qué características la deben identificar? Deben ser vistos como un resultado del estudio del problema. Es por eso que hemos hecho énfasis y desarrollado de manera amplia lo que es nuestra formulación del problema, porque nuestro objetivo va a ser el resultado del estudio de ese problema. Jamás debemos plantearnos metas que el contenido de la investigación no vaya a abordar. Es decir, que no vamos a proponer un objetivo general o específico que la misma investigación no tenga relación con aquella. Estos son elementos que debemos tomar en cuenta para formular nuestro objetivo general. Entonces, para ir terminando y no perdernos, porque me gustaría que para mañana algunos, los que ya tengan sus objetivos, los podamos revisar también, porque hasta mañana es posible que terminemos con el diseño metodológico y en teoría tendríamos que tener concluido tanto nuestro perfil de tesis como nuestro proyecto de grado. No de una manera estrictamente radical, pero por lo menos tener la estructura y la idea para ir avanzando.
en ese marco, antes, para concluir con esto, con el objetivo de ingeniería específicos, reitero, espero que si lo tienen mañana, sí lo podemos ir revisando y tenerlo ya quizás fijo nuestros objetivos para nuestra estructura, no fijo para el tema ya con el cual van a tener definido hasta el final su tema, sino con el que ya puedan tener su estructura para, a manera de ejemplo, para que cuando ya tengan su tema bien definido, reemplacen y puedan ir ya trabajando, o para aquellos que ya tienen su tema bien definido, para poder seguir pasando a la siguiente fase o etapa de sus trabajos de investigación. Entonces, el objetivo general dentro de nuestro proyecto perfil se enfoca como un todo en el objetivo general, porque este va a contener todos los lineamientos de lo que pretendemos conseguir. Entonces, este objetivo general no va a establecer soluciones específicas, sino concretas y generales. Por lo tanto, sus resultados van a ser muchos más amplios y para conseguirlo se tiene que tener en cuenta que los resultados de los objetivos específicos le van a otorgar esa debida consistencia al objetivo general. Entonces, a partir de aquello, los objetivos específicos son los concretos y definidos, es decir, los que crean, innovan, modifican o perfeccionan una determinada figura jurídica que va a incidir sustancialmente en el cumplimiento del objetivo general. Entonces sus resultados son singulares y en ese marco y a partir de los logros parciales o por etapas que pretenden dar cumplimiento a los objetivos generales, van a ser el motivo por el cual deben tener esa relación entre los objetivos específicos junto al objetivo general. Entonces, ahí se ve una de las diferencias que se encuentra entre ambos objetivos, que son sus resultados por un lado, considerando que los objetivos generales ofrecen resultados generales y finales. Los específicos, en cambio, se refieren a situaciones particulares y que van a llegar a incidir y formar parte de la estructura de los objetivos finales. O sea, van a tener esa relación lógica. Los objetivos específicos no van a ser formulados apartándose de lo que señala el objetivo general, sino que deben coadyuvar a este. Entonces, para ir concluyendo, estos objetivos van a ser formulados correctamente a partir de las siguientes consideraciones. Primero, deben comprometer metas concretas, no dispersas. Es decir, que se debe evitar metas panorámicas y asimismo estas deben encontrarse al alcance y las posibilidades. Su presentación formal se efectúa planteándolos con el infinitivo de verbos que ya habíamos señalado y que señalen la acción que ejecuta el investigador. Por ejemplo, verificar, ya lo había señalado, identificar, plantear, encontrar, analizar, diseñar, proponer. De la misma forma deben ser precisos y no difusos. Esto con la finalidad de no perder la razón central de nuestra investigación, esa precisión del alcance de lo que se persigue,
De la misma forma, se recomienda plantear un objetivo general y entre los específicos entre 4 o 5. El número que anteriormente les había recomendado y que si revisan algunos trabajos de investigación van a ver que tiene entre ese número de objetivos específicos. Y también de la misma forma pueden ir verificando esos trabajos de investigación para que puedan verificar esa relación que tienen entre el general y los específicos, que no se apartan, que más bien coadyuvan al cumplimiento del general. Entonces aquí vamos a quedar para ir concluyendo. Si no tuvieran algunas preguntas, mañana Licenciado, vamos a una continuar. consulta, por favor. Sí, dígame. Yo estoy planteando un tema de política de donación en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia para el Sí. ingreso de publicaciones. Y tengo como problema que la falta de políticas, la falta de un reglamento para el ingreso de publicaciones por donación en la Biblioteca Nacional genera confusión al momento de seleccionar qué publicaciones ingresan a una colección y qué destino deben tener aquellas que no lo hacen. Mi duda es, ¿este, eh, este planteamiento funcionaría para para el ámbito del derecho o más bien sería administrativo? Como está señalando, creo que cumple con los criterios del proyecto de grado. Está enfocado en el ámbito del derecho porque va a utilizar criterios de los que habíamos señalado anteriormente en la creación de esa reglamentación. Sí. Obviamente nos estamos confundiendo porque obviamente es para ese área donde es un área administrativa, pero va a crear o va a proponer la normativa que regule que los libros, es lo que he entendido, que puedan ingresar libros, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. A la Biblioteca Claro. Nacional ingresas libros por depósito legal, por compra y por donación. Depósito legal está normado por un decreto supremo. Las compras por leyes administrativas, ¿no? Y lo que no tenemos es una normativa en cuanto a donación, pero que sí se hace. Es algo Solo que no se está normado. recibe, pero no está normado. Y al momento en el que tenemos que seleccionar, no sabemos con Se quedan qué fuera algunos. criterio y tampoco podemos convertirnos en un depósito de publicaciones, ¿no es cierto? Entonces tiene que Sí, haber algo que regule eso y que nos diga esto entra y esto no. claro, un reglamento, ¿no? Exacto, sí. Ya lo tiene ahí todo listo. Casi. Entonces es algo que sí funciona. Esa era mi Y ahí ya lo tiene gran también incógnita. en su objetivo general lo tiene. Proponer un proyecto normativo que regule los estados, ¿no? Y Sí, su formulación va a ir por ahí también. La falta de un reglamento, o sea, es casi, se saca de la formulación el objetivo general y tiene esa relación lógica. ya. No sé si me entienden, ¿no? Es- Si su Sí, formulación de problema es la falta de reglamentación que provoca que los libros, ¿no? Proponer claro. una reglamentación que permita que los libros, así, va de la mano, si por ahí, si me Perfecto. entienden. Sí, me doy cuenta, sí, sí, sí. Esa era mi gran duda, si era un tema que se adaptaba al derecho o era meramente Sí, no, administrativo. está bien. Entonces, eso ya me da pie para yo seguir. Claro, y tiene dos situaciones de las cuales también puede ir sacando los datos, que son ese decreto que decía y el otro reglamento para los otros. Entonces, ahí se enfoca para sustentar un poco. Claro que sí. Le agradezco mucho.
Entonces, aquí vamos a quedar. Mañana vamos a Gracias. profundizar un poco más esta situación, si no está bien clara respecto a los objetivos. Vamos a también hablar un poco de la justificación y, si alcanza el tiempo, vamos a también hablar un poco del marco teórico, pero lo que me interesa es realmente que lleguen a terminar sus perfiles. Con lo que vamos a llevar mañana, espero que puedan hasta el lunes tener ya adelantado. No es difícil, sino simplemente ir formulando de una manera adecuada, y aún así que si lo han formulado con errores, los vamos a ir corrigiendo. Esa sería la idea, de que la tengan, aunque no esté todavía bien redactada, estructurada, la vamos a ir corrigiendo y van a tener ya su estructura para poder seguir trabajando en lo que va a ser los otros títulos ya, para ir ingresando a lo que va a ser nuestro marco teórico o nuestro capítulo 2. Doctora, si está en línea para poder sacar la captura. Sí, estimado doctor Loredo, muchísimas gracias. Antes de hacer la captura de pantalla respectiva para verificar la asistencia de todos los estudiantes, vale la oportunidad para hacerles recuerdo que metodología de la investigación es una materia de la fase 1. Una vez que termine esta materia, el módulo 1, ustedes darán inicio con lo que significa la materia de civil, derecho civil y procedimiento civil. Entonces recordemos que tienen todavía un camino un poco largo hasta llegar a lo que significa la fase 2. En esta materia, el doctor Loredo nos está facilitando lo que él bien ya había indicado, lo que es la estructura de lo que va a ser su tesis o su proyecto de grado. Entonces no olvidemos aquello, porque por las preguntas que vienen realizando, que por supuesto son bienvenidas todo el tiempo, no olvidemos que es una materia que, otra vez lo repito, es simplemente la estructura que tiene que tener su proyecto final, y que llegado el momento, quien determine si va o no va a este trabajo será sus tutores, que van a ser designados una vez que pasen a la fase 2. Para pasar a la fase 2, ustedes tendrán que tener el 80% de asistencia en esta fase. Y no implica solamente metodología de la investigación. La fase 1 tiene 4 materias. Entonces, gracias por permitirme estos momentos, doctor Loredo, para recordar aquello a los estudiantes y que tengan en cuenta esto, porque además otra pregunta frecuente que estoy recibiendo es cómo va a ser el proceso de designación de tutores. En la Facultad de Derecho es la dirección de carrera quien designa a los tutores de acuerdo al tema que ustedes tienen. Entonces no podrían ustedes decir el doctor fulano de tal va a ser mi tutor. No, porque tiene que ser la dirección de carrera quien se los designe. Eso va a ser en su oportunidad, y siempre y cuando ustedes pasen a la fase 2, que como les explicaba y reitero nuevamente, tendrán que tener un 80% de asistencia para acceder a aquello. Bien, dicho eso y aclarado aquello, les pido por favor activar la cámara quienes no la tienen para proceder con la captura de pantalla correspondiente. Aida Colque, Alex Méndez, Abelina Medrano, ¿quién más me falta? Rafael Cuba, Mireya Verónica, Wilfredo González. Les ruego por favor activar sus cámaras porque procedo con la captura de pantalla en este momento. Bien, doctor Loredo procedió con la captura de pantalla correspondiente. Se la voy a enviar en minutos nada más para que usted pueda corroborar con la lista que se ha tomado al inicio de la clase. Veo una mano levantada, no sé si es una consulta para mi persona o para el doctor. Estimada Ethel, le cedo la palabra. Ya ha resuelto mi duda el doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ethel. Sí, se quedó levantadita la mano, por eso mi duda. Bueno, entonces yo con eso me despido, estimado doctor Loredo, y les recuerdo, mañana también pasa clases este grupo de forma sincrónica. El enlace que se les va a compartir
lo voy a hacer desde las 6:30 para que puedan estar ingresando si ustedes así lo gustan y no tengan problemas al momento de conectarse con lo que significa la clase. Nuevamente les repito, si tienen algún problema de conexión o que se han salido de la clase, bastará con una captura de pantalla o una fotografía a su monitor para que yo pueda habilitarlos de nuevo en la sala de espera, los pueda invitar a unirse, valga la redundancia. Bueno, doctor, le envío en unos momentos más lo que significó la captura de pantalla y me retiro. Permiso, gracias. Gracias a todos también. Que tengan una linda noche. Hasta mañana. Mañana, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta mañana, doctor. Buenas noches, doctor.